Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Todo esto debe servir de ejemplo incluso al hombre más noble. Entregarse al ambiente para producir algo. Simultáneamente seguir su propio camino interior y a la vez guardar dentro de sí un germen de posibilidades insospechadas. Lo que acabas de escuchar pertenece a Fritz Julius y es un lema que nos comparte nuestra invitada del día de hoy, que es maravillosa. Se llama Ornella Garoni. Ella es paisajista, docente Waldorf y comunicadora social. Ha diseñado y construido jardines desde una mirada goetheanística en el campo y en la ciudad, en espacios públicos y privados desde hace más de 20 años. Ha trabajado con niños, adolescentes y adultos en situaciones de vulnerabilidad social, brindando tanto educación formal como distintos talleres de jardinería, diseño y comunicación. Actualmente reside en la Patagonia, donde continúa sus observaciones en los bosques de montañas y trabaja en escuelas secundarias, rurales y urbanas para jóvenes y adultos. De manera independiente también brinda talleres y asesoramiento a instituciones y particulares sobre paisajismo antroposófico como modalidad de trabajo, y sobre los 7 arquetipos de la vegetación como ejes contemplativos para dicha labor. Y este es el tema por la cual la invité a participar en este espacio. De verdad que es un tema fascinante. Así que sin más le doy la bienvenida a Ornella. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Hola, Caro. Bueno, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz de poder compartir mi trabajo con tu audiencia. Pues muchas gracias a ti, porque la verdad es que este tema es bastante nuevo para nosotros y nos parece bellísimo, y por eso lo queríamos compartir para toda la gente que ama las plantas. Sí, somos Y, varios. y bueno, pues cuéntanos qué es esto de la ciencia botánica formal y cómo nace en ti esta necesidad de crear todo esto. Bueno, va a pasar a lo largo de esta entrevista que vamos a hacer bueno, voy a hacer el esfuerzo de poder unir estos dos campos que a primera vista quizás parecen muy exageradamente diferentes, pero que en realidad todo aquel buen amante de la naturaleza y de la observación y que se puede realmente dedicar a contemplarla, puede darse cuenta que en realidad están unidas, ¿no? Esto que decías de la ciencia formal Ujú. y lo que conocemos como la ciencia que viene desde la antroposofía, la botánica antroposófica y bueno, y tantas otras disciplinas que se han nutrido muchísimo de la antroposofía de Steiner. Entonces, principalmente pensarlo desde este lugar de búsqueda, ¿no? En donde la persona que se acerca a determinada ciencia, a determinada disciplina, no se siente totalmente satisfecha, ¿no? Con lo que ofrece la ciencia formal, es decir, con estos descubrimientos que son, por supuesto, son maravillosos, que se pueden Claro. comprobar empíricamente, toda esta observación que, como ocurre siempre, que empieza con la observación, por supuesto, que luego queda ahí escudriñada en el microscopio o en diferentes procesos de laboratorio con diferentes instrumentales. Y bueno, todo esto hace a una ciencia, Steiner la llama inorgánica, ¿no es cierto? Porque son procesos y son fenómenos que se ven como aislados del todo. Entonces, un poco lo que trae Steiner con la antroposofía es la capacidad de poder todos estos fenómenos empezar a verlos desde un todo, ¿no es cierto? O sea, tener esa afanosa capacidad o intención de poder ascender a una cima de algún modo, ¿no? Metafóricamente hablando, desde donde podamos unir todos esos conceptos y no dejarlos como aislados, porque la ciencia tradicional, hegemónica también podríamos decir, lo que hace es ver todo clasificado, ¿no? Tenemos todo perfectamente ordenado, pero hay como unos intersticios, ¿no? Que es desde donde podríamos unir todo, que quedan vacíos.
Y bueno, para esto está la antroposofía justamente, y ahí es donde quienes hacemos quizás ese camino de estar en la ciencia tradicional, yo hacía, por ejemplo, la facultad en donde estudiaba genética, fisiología vegetal, climatología, botánica morfológica, sistemática, y todas esas materias que bueno, que fueron un mundo hermoso de descubrimientos, pero al mismo tiempo cursaba como seminarista para ser docente con orientación Waldorf y estudiaba Mm. fuertemente la antroposofía, entonces está como dividida de alguna forma entre estos dos mundos y que se unían en mí, o sea, el territorio en donde esos dos mundos se encontraban era mi sentir, mi pensar y mi actuar. Entonces fue realmente una época muy enriquecedora, creo que no podría haber sostenido la facultad si no estaba haciendo al mismo tiempo el seminario. En cambio, el seminario por ahí sí lo podría haber hecho sola, ¿no? Porque la capacidad que tiene esto de hablar en imágenes, de poder encontrarnos desde el hacer con las observaciones, con las contemplaciones, sí es lo que luego puede llevar a la persona a continuar esas búsquedas de un modo más técnico, quizás podríamos decir. Pero no sucede lo mismo al revés, ¿no? Si yo solamente me aplico a lo técnico, mecánico, inorgánico, insuflar todo eso de vida luego puede llevar toda una carrera científica, ¿no? Y si ponemos, a mí me gusta mucho estudiar o leer las biografías de grandes personas de la cultura universal, de diferentes ciencias y disciplinas, y muchas veces pasa, y que creo que es algo lógico también en la biografía humana, de que en el último momento de su vida dicen, bueno, si pudiese volver sobre mis pasos, intentaría tener otro disfrute, intentaría mirar con un alma un poco más benevolente y no tanto persiguiendo un resultado, ¿no? Bueno, es como muy amplio todo lo que hace que muchas personas que quizás empezamos en la ciencia tradicional, que a su vez empezamos con ese romanticismo de, por ejemplo, en mi caso, amo las plantas y estar al aire libre, y me crié al aire libre prácticamente con mi abuela. Entonces, luego necesitamos algo que haga como ese correlato, ¿no? De poder decir, acá también hay una explicación que me resuena más en lo anímico, espiritual, en la vivencia íntima que tengo cuando estoy trasplantando, cuando estoy sembrando, cuando estoy cosechando. Así que un poco, no sé si responde a tu pregunta, pero tiene que ver con eso. Muy bien, oye, y tienes tu Instagram que se llama Botánica de Goethe, y eso Sí, quiere decir que estás basando todo esto en lo que llaman goetheanismo, ¿no? Una parte de... así es. Bueno, como te decía, al mismo tiempo que estaba insertándome cada vez más en la aplicación del método científico, Ujú, propiamente dicho, también estaba comprendiendo lo que era el método goetheanístico, ¿no? Hay una anécdota que me gusta recordar para contar esto, que es la primera vez que llegué al seminario. Lo hice en Buenos Aires, un seminario que existe desde los años 80. Yo lo hice en el 2002, 2003. Y la primera vez que me presento para tener una entrevista, recuerdo a dos de mis profesores sentados, ¿no? En un salón de clases hermoso, que además, por supuesto, la belleza de ese lugar, ¿no? De las escuelas Waldorf en general. Y yo me senté esperando que ellos me dieran todas las explicaciones del caso, ¿no? Como cuando uno va a una entrevista de cualquier tipo de situación, sea laboral o académica. Y ujú. ellos se sentaban y me miraban y me sonreían. Y yo estaba como desconcertada porque uno, no sé, acostumbrado a la vorágine de la vida, de que uno entra a un lugar y le dan las explicaciones y es todo tan mecánico, ¿no? Y ellos estaban aplicando un poco el método goetheanístico, ¿no? Dejando que yo me exprese, a ver qué es lo que yo traía, qué venía a hacer ahí. Y eso es lo que Goethe propone a lo largo de toda su obra, ¿no? Que yo le explico con esta anécdota como para empezar. Y siempre esto es muy, muy gestual también y se habla mucho corporalmente, ¿no es cierto? Porque es el ir hacia, ¿no? Mientras que el método científico propone una observación, luego de la observación una hipótesis, esa hipótesis llevarla a un experimento y a raíz de ese experimento sacar ciertas conclusiones, ¿sí? Ujú, Que pueden derivar en una teoría científica o no, y entonces se vuelve a la observación, se vuelve a desmembrar un poco todo ese proceso. El método goetheanístico en realidad lleva conscientemente la voluntad hacia afuera, ¿no? Yo me ujú, abro a la experiencia, ¿no? Que es lo que estas dos personas
estos dos docentes maravillosos estaban haciendo, se abrían a la experiencia de a ver qué traía yo, por qué tenía ese interés de estar ahí. En el primer paso del método betianístico yo no tomo apuntes. Supongamos que estoy mirando un fenómeno que me interesa, que puede ser desde ver un arco iris hasta estar observando una planta, estar observando el comportamiento de un animal. Yo no tomo apuntes, no voy a anotar nada de lo que estoy viendo, simplemente observo, que es algo, bueno, bien, entonces en esta observación que propone el método betianístico, yo no estoy al mismo tiempo haciendo el ejercicio hacia adentro y hacia afuera, es decir, yo solamente llevo mi voluntad hacia afuera, porque el hecho de ponerse a tomar apuntes implica que yo estoy pensando, o sea, es un gesto hacia adentro, estoy pensando qué es lo que tengo que escribir, qué quiero anotar, qué me parece relevante. Eso Ujú, en realidad se hace recién en el segundo paso, ¿no? En donde la voluntad conscientemente se lleva hacia adentro, y yo empiezo a reconstruir eso que yo observé, pero reconstruyo de un modo en el que yo no busco un resultado, no empiezo a pensar conceptos específicos, no voy a agregar ni lo que siento ni lo que estoy pensando. Solo anoto lo que recuerdo, que es algo también muy difícil de lograr, ¿eh? Esto es algo que se ujú, practica, que se puede practicar y tratar de perfeccionar durante toda la vida, de acuerdo a donde uno lo aplique. ujú, Entonces luego, recién después de poder haber hecho esas anotaciones lo más limpias, por decir de alguna forma posibles, de todo lo que yo traigo, ¿no? O sea, dejo ujú, afuera mis prejuicios, mis preconceptos, lo que ya he aprendido, lo que conozco sobre determinado fenómeno que estoy observando. Recién en el tercer paso yo voy a volcar mi sentir, mi ser individual. Voy a pensar qué es lo que pasó en esa experiencia. ¿Tengo alguna duda sobre lo que vi? Y todo lo que yo hasta ese momento hice ese gesto de contener, yo ahora ujú, sí lo puedo anotar. Anotar todo lo que sentí, todo lo que pensé, lo que me surgió, ahí sí, libremente. Y luego, en el cuarto paso, y esto es donde la gente amante profundamente, fundamentalista del método científico dice, bueno, acá están todos locos. Ahí el paso importantísimo del método betianístico es dormir, es dejar pasar la noche, que es donde todo ese esfuerzo que yo hice desde primero ir hacia afuera, con esa voluntad consciente, y luego ir hacia adentro, es donde todo eso se empieza a acomodar. Y recién al día siguiente llevo esa experiencia, la trato de llevar hacia el pensar y trato de elaborar de alguna manera una expresión artística de lo que yo experimenté en todo este método. Entonces ujú, ahí es donde se empiezan a unir el hacer, el sentir y el pensar, ¿sí? ujú, Por supuesto, cuando yo cursaba el seminario, yo no soy adepta al dibujo, yo no sé dibujar, hago gráficos, uso muchísimo los colores, me encanta pintar cosas abstractas, pero no sé hacer dibujos. Entonces lo que hacía era escribir, quizás me salía a hacer alguna rima, alguna poesía, mm. por decirlo de alguna manera, con total humildad, porque no me considero una poeta, pero trataba de llevarlo hacia una mirada artística. Entonces, esto que propone Goethe es lo que lo hace a él quedar como naturalista, pero en el último escalón, ¿no? Porque mundialmente es conocido como un literato, un dramaturgo, un gran Ujú, pensador, un montón de calificativos que dejan como muy por detrás su actividad como naturalista. ¿Por qué? Porque él plantea este método betianístico que es claramente muy distinto a lo que plantea el método científico que claro. utiliza la ciencia hegemónica. Ujú, Entonces, basándose en este método, es que empieza a analizar un montón de fenómenos que ve alrededor, porque él no solo estudia las plantas, sino que también estudia los animales, los minerales, bueno, ujú, la teoría del color, que es algo que quizás sí es un poco más conocido de su obra, y empieza a encontrar un montón de perlas, ¿no? Un montón de lugares luminosos en donde pone su atención y que además lo hace teniendo en cuenta todo un recorrido, ¿no? Porque él no es que va y dice, bueno, estuve acá mirando una caléndula, la caléndula tenía este comportamiento porque había determinada luz solar en ese momento y porque esto y porque aquello, y después dibuja una caléndula. Las ujú, experiencias que él relata y de la manera en que las relata siempre tienen que ver en cómo él está en ese día, qué hizo, con quién se encontró, con quién habló sobre ese tema. Es decir, ujú, además incluye el factor social en lo que él hace, que ujú, eso es importantísimo si pensamos que en la evolución de las artes, que en algún momento
toca Steiner y que habla de un arte social, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Ujú, Este ejercicio comunitario, ¿no? Y que por eso mismo tiene que ver con lo cooperativo de la ciencia, a su vez. Goethe ujú, nunca en sus observaciones ha dejado de lado nada de lo que hasta ese momento había. ujú, Se basa en un montón de observaciones. Bueno, Linneo, que es casi contemporáneo a él, se basa en un montón de observaciones de un gran amigo de él, que es von Humboldt, un botánico muy conocido. También integra las visiones de Schiller, que se ocupa más de lo antropológico y no tanto de lo botánico, pero tienen estas conversaciones, es decir, todo es un compendio de situaciones que van ocurriendo alrededor, que él las toma con muchísima seriedad para sus observaciones y que, por supuesto, integran todo eso. Él no es que un día dijo, este es el método goetheanístico, pero claro. sí en su devenir de cómo lo fue aplicando a lo largo de su vida, uno puede eh, entender que esta era su manera de actuar. Y de ahí muchas de las cosas que propone en la botánica tienen el alcance que tienen cuando Steiner empieza a revisar la obra de Goethe y dice, wow, ¿qué es esto? Acá hay otro que viene pensando hace mucho antes, Ujú, eh, con algo que se asemeja a lo que yo vengo pensando y sintiendo y tratando de transmitir, claro. ¿no? Ujú, Entonces, básicamente, lo que empieza a pasar con la botánica, o por lo menos como yo me he encontrado con esto, es en el seminario de maestros hay distintas épocas, ujú, del mismo modo que los que están familiarizados con la pedagogía Waldorf sabrán que todas lo que llamamos materias o distintas disciplinas que se ven en la educación tradicional, digamos, en ujú, la Waldorf se dan por épocas. Entonces en el seminario yo tuve la época de reino vegetal. Yo siempre había estado completamente enamorada de estar al aire libre y de las plantas y han funcionado biográficamente para mí como la pedagogía de emergencia porque fue mi refugio, mi lugar, mi inspiración un eje que me acompañó toda la vida. ujú, Pero más allá de eso, cuando yo empecé a encontrar cómo Steiner veía el reino vegetal, cómo eso estaba relacionado con el mundo del etérico, con estos ritmos que van formando al ser humano también, van formando bueno, a todo lo vivo, ¿no? El etérico, el ritmo viviente, ujú, el pulso vital, podríamos decir. Cuando yo empecé a ver esto, empecé a darme cuenta que sí había un punto de unión, ¿no? Porque hasta ese momento creo que todas las personas que se acercan a la antroposofía a través de la pedagogía Waldorf, mucho tiene que ver con, digamos, como sanar su propio aspecto biográfico educativo. Yo fui a muchísimas escuelas, me mudé muchísimas veces en mi vida y siempre tenía ese ímpetu de estar analizando cómo era la educación. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho más filosofía que cualquier otra materia, me gustaba ciencias naturales, por supuesto, pero yo necesitaba algo que uniera esas dos vertientes que yo veía como muy fuertes en el mundo. Y claro, lo que pasa en la antroposofía es justamente eso, es como donde se une lo que en el mundo aparte no podría unirse o parece totalmente loco o arbitrario, ¿no? Esto de ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? Y ujú, cómo todo eso tiene que ver con el impulso de vida, con el espíritu, con la búsqueda del ser humano de conectar con el amor, básicamente, que es lo que vemos, quienes amamos las plantas, lo vemos en las plantas, por decir, ¿no? En el ujú, paisaje. ujú, Las personas que tienen más afinidad quizás con los animales están más compenetrados con lo que pasa en lo astral, ¿no? Que tiene que ver con esta donación de ese reino hacia el reino humano. Entonces, todo esto a mí me empezó a llevar a darme cuenta que yo lo que veía en la facultad lo podía realmente unir con lo que estaba viendo en el seminario. Y mm. bueno, en un viaje en bus de un lugar al otro, mi cabeza estaba explotada, porque iba realmente pensando en mundos que no sabía con quién más compartir, ¿no? Ujú, Y bueno, tenía una compañera que estudiaba la licenciatura en biología y con ella hablábamos bastante de esto, pero ella estaba mucho más avanzada en su carrera, entonces tenía otras explosiones de cabeza que yo todavía no había llegado a ellas, pero sí me pasaba de decir, bueno, no soy la única, ¿no? Sé que esto
tiene un lugar hacia donde ir, Ujú, ¿no? Hay algo acá que yo que tengo que seguir buscando. Y así fue que llegué a un libro que se llama Metamorfosis, claves para la comprensión del crecimiento vegetal y de la vida del ser humano, mm, que es de un docente holandés, químico, que se llama Frits Julius, mm, que es un librito fantástico, en donde yo encontré esa unión que estaba buscando. Y cuando tuve que preparar mi trabajo final para el seminario, me mm, basé básicamente en todo lo que venía viendo en la facultad, pero totalmente llevado hacia las experiencias que a mí me dio leer ese libro. Y mm, ese es el docente, ¿no? ujú, Julius, que por pedido bueno, de una escuela Waldorf donde él enseñaba, tiene que dar la materia de botánica. Entonces empieza él a revisar, ¿no? Todo lo mm, que hay respecto de la botánica y empieza a revisar todo lo que trabajó Goethe sobre ese campo, ¿no? Y por supuesto todo lo que fue brindando Steiner en las conferencias del estudio del hombre, bueno, un compendio enorme de conocimiento. Es un libro relativamente corto, pero que ujú, tiene una cantidad de información impresionante, y ahí es donde empieza a hablar de la periferia y la verticalidad, ¿sí? En donde habla, de acuerdo a mm. estas combinaciones, de 7 formas morfológicas que explican todo el manto vegetal que hay en la Tierra. Sí, y entonces ahí aquí es donde nos vas a compartir lo de los 7 arquetipos vegetales, ¿no? Que yo a mí ese título ya me impresionó. Sí, sí, es realmente así, claro, es muy impresionante porque uno viene ya estando en la antroposofía, y con este tema de los septenios, y qué pasa de los 0 a los 7 años, y de los 7 a los 14, cómo esto está relacionado con cada, de lo pedagógico, didáctico. Entonces, Mm. bueno, cuando ya encuentra que hay otro ritmo de 7, es como algo muy alucinante. Y bueno, esto principalmente tiene que ver con los vasos espiralados de los que habla Goethe en sus observaciones como naturalista y sus escrituras como científico. Ujú, Él habla de estos vasos y explica que no quiero ser muy técnica, pero vamos a decirlo de esta manera, esa manera de los vasos espiralados es lo que explica todo el mm, formato del cormo vegetal, es decir, del cuerpo de la planta, ¿sí? ujú, Pero también está la tendencia vertical, ¿no? A esos espiralados vamos a llamarlos periferia. Hay uno de sus discípulos que agrega que podría también faltar la tendencia vertical. Y él dice, sí, exactamente eso es lo que me está faltando para terminar de poder dar esta explicación. Esto lo cuenta así tal cual. Y entonces empieza a poder diferenciar qué es lo periférico en la planta y qué es lo vertical, ¿sí? ah, okey. Entonces, como lo periférico, como lo indica la palabra, justamente ve lo que tiene que ver con irse hacia el ambiente, ¿no? Ir hacia afuera. Las hojas, Ujú, por ejemplo, son dignas representantes de la tendencia periférica. ujú, No tienen potencia germinativa, excepto en algunas especies, pero en la gran mayoría lo que es una hoja no tiene potencia germinativa. Lo que ujú, sí tiene potencia es de captar la luz solar para generar el alimento a través de la mm, fotosíntesis. También lo periférico tiene la característica de ser perecedero, ¿sí? Es mm, algo que no va a estar siempre, ¿no? Más allá de, acá separando esto del follaje caduco y el follaje ujú, perenne, ¿no? Que uno sabe que hay algunas plantas que pierden las hojas y otras que no. Pero acá se está refiriendo a otra cosa, ¿no? A pensar que su ciclo no es permanente. Tiene okey. una interacción muy íntima lo periférico con el contexto, es permanente, ¿sí? No solo a Mm, través de la fotosíntesis, sino a través de la evapotranspiración que hacen las plantas, los estomas de las hojas que se abren y se cierran. Hay un montón de mecanismos que hacen que esta periferia es lo que llamaríamos la piel, ¿no? De mm, la planta. Está la potencia muy fuerte en la forma, ¿no es cierto? En donde va a ujú, tener una expresión particular, la hoja va a ser de una manera particular, va a tener bordes distintos, va a ujú, tener un grosor, va a tener un haz y un embés de la hoja. Es todo, digamos, muy visible, ¿no?
Es Ujú, una idea que está tangible en lo periférico, ¿sí? ujú, Y además, lo periférico tiene la capacidad de generar sustancia, ¿sí? Esto es lo que hablábamos recién de la fotosíntesis. A través de esa luz que capta, genera sustancia. Esa luz solar, ni más ni menos, ujú, genera sustancia. Y es la sustancia que le permite vivir. Por otro lado, la tendencia vertical, por supuesto, donde la vemos en el tallo, ujú, principalmente, es lo que lleva a la planta hacia arriba y es lo que le da como una independencia, una coherencia, ¿sí? ujú. Tiene gran poder germinativo. Un tallo sí yo lo puedo poner a germinar, lo puedo poner a dar raicitas, digamos, ¿no? Ajá. Tiene la interacción que hace es hacia adentro, no es hacia afuera, ¿sí? Ujú, También en esto está la excepción de que hay muchos tallos que hacen un proceso fotosintético, pero no es de la índole de la índole de importancia que lo hace, digamos, que es la periferia. Está, digamos, dedicado más que a exponerse, a defenderse, ¿no? Porque con un gran viento, con una gran tormenta, la planta podría perder muchas hojas, pero el tallo quedar ahí, erguido, ¿no? Y ujú, mientras tenga algunas yemitas, ¿no? Que son como esos nuditos que vamos viendo en el tallo, va a tener potencia germinativa, ¿sí? De volver a brotar, que esto lo vemos también cuando algunas podas medio ujú, irracionales o cuando hay ujú, un fenómeno terrible como un incendio forestal, ¿no? Mientras haya alguna parte donde hay una yema, el árbol vuelve a brotar, ¿sí? O los tallos mm, de diferentes plantas. En el tallo también, y en todo lo que tiene que ver con la tendencia vertical de la vegetación, es donde es como si fuera la fábrica, es donde se diseña, donde la idea va a estar operando permanentemente. La idea, entiéndase, como lo que da la génesis de la planta, ¿no? El ujú, tipo de planta. Sería como, como imagen, lo digo por favor, que no sea exacto, sería como el ADN, ¿no? Lo que está en el ujú, ADN, la idea, ¿sí? Es intangible, porque Goethe habla de que es algo que está como trabajando alrededor de la planta, ¿no? Lo que hace que sea de la manera en la que es. Yo lo veo gracias a lo periférico, cómo se expresa cada planta, porque si yo pusiera muchos tallos juntos, a no ser que tenga muchísimos años de observación botánica, yo pongo muchos tallos juntos, que todos tengan 4 centímetros, y no va a ser tan fácil saber de qué planta estoy hablando. En cambio, ujú. si yo veo las hojas, y mucho Claro. más si veo las flores, puedo tener Ujú, mayor exactitud, porque es lo periférico lo que la idea, ujú, lo que materializa la idea, lo que la lleva hacia afuera. En cambio, ujú. el ente trabaja en lo vertical, generando forma, pero la idea es tangible. Qué Entonces, bonito. de acuerdo a estas dos explicaciones, que son como bastante resumidas, las trato de hacer como para que podamos tener el tiempo que vamos a Ujú, tener una protoplanta, que Goethe habla muchísimo de la protoplanta, que es ujú, desde donde van a surgir, de acuerdo a distintas combinaciones de lo vertical y lo periférico, las otras 6 formas morfológicas. mm, Entonces acá hay una decisión que te propongo que tomemos, Caro. Podemos hablar desde la protoplanta, cómo devienen las demás formas morfológicas, o ujú, podemos hablar de cómo cada una de esas plantas se emparenta con una etapa de la vida. Entonces podemos hablar de las que se emparentan con los 0 a ujú. 7 años, las que se emparentan de los 7 a los 14 y así con cada uno de los septenios. Va, Lo me que se late. explica Mm, es lo mm, mismo. Lo que pasa que es depende. Como no tenemos el apoyo gráfico, yo esto lo hago ujú, mucho con el famoso candelabro de las siete claro. velas, en donde la del medio es la protoplanta, y luego voy Ujú, hacia un lado y hacia otro explicando. Quisiera ujú. que lo decidamos juntas. Sí, a mí me gusta más esta idea que propones con la edad. Con las edades. Bien. Ujú, Bueno, entonces vamos a empezar a entender que desde esa protoplanta, ¿sí? ujú, Hay un montón de estadios distintos que según estén podemos observar otras formas morfológicas distintas a la protoplanta. Te imaginarás que antes de empezar, la protoplanta es la armonía, ¿no? Donde hay ujú, una,
un equilibrio entre lo periférico. Pero empecemos entonces con esta idea que decíamos recién. De 0 a 7. Ujú, Un periodo que, un Steiner, está acompañado, ¿no? Regido por la energía de la luna, lo lunar. Ahí tenemos una forma que es la forma de las cactáceas, ¿sí? Los cactus y las suculentas, o también llamadas crasuláceas, depende de dónde estemos hablando. Uno a primera vista, ¿qué tiene que ver un cactus? Y es ujú, bastante, requiere de bastante imaginación y apertura. Luego creo que enseguida se entiende, porque esto yo lo veo en la cara de la gente cuando lo puedo explicar presencialmente, digamos. En las cactáceas va a predominar totalmente lo periférico, casi suprime lo vertical. Pero uno dice, bueno, pero predomina lo periférico, pero el cactus es como un cono, un gran cono vegetativo, más allá de los distintos formatos, ¿no? Porque los tallos son verdes, blandos, muy hinchados de líquido. ujú. No hay hojas, sino que lo que hay son espinas, que es la mínima expresión de una hoja, es un órgano metamorfoseado, es decir, un órgano que no va a estar totalmente ahí buscando exposición, ¿no es cierto? Sino Mm, que lo que ujú, trata es de perder la menor cantidad de agua posible, ¿sí? ujú, Esto en cualquier lugar que abunden los cactus, como en las zonas tropicales, subtropicales, eh, enseguida la explicación es, bueno, es que va un animal que está sediento en el medio del desierto, intenta ujú. morder un cactus y no puede porque se Se pincha, ¿no es pinchan, cierto? claro. Ujú, Entonces no puede hacerse de ese líquido. La planta alcanza una gran extensión espacial que es por lo ancho, es decir, por su formato, pero no porque sea alta, ¿sí? Si bien hay ujú, cactus que son altos, pero claro. lo que llama la atención siempre es la forma, ¿sí? Ujú, Entonces, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver esto con la luna? ¿Qué tiene que ver esto con los 0 a los 7 años? Digamos que es un periodo de la vida en donde lo que el niño entre los 0 y los 7 años es líquido en su cuerpo. Es el momento de la vida donde más somos más líquidos que otra cosa. Si bien nosotros sabemos que tenemos un gran porcentaje de agua, ujú, en esa etapa de la vida es donde más agua tenemos. Y es ujú, además donde tenemos mucho más ese agua protegida hacia adentro, ¿no? No es que estamos ahí regalando ujú, expresiones, ¿no es cierto? Es como este cuidado. Hay un ujú, verdadero ser que está oculto, que está dentro, entonces ese agua, hay una potencia germinativa impresionante, ¿no? El ujú, niño es un ser en potencia. Cualquiera que haya propagado cactus desde semillas sabrá que es muy difícil hacerlo desde semillas, pero sí es mucho más posible que un cactus se multiplique a través de sus tallos, justamente. ¿Por qué? ujú, Porque la potencia germinativa está ahí toda, toda junta, porque va a crecer siempre por henchimiento, nunca se endurece, y los niños también, ¿no? Los niños son, uno dice, esponjositos, como blanditos, ¿no es cierto? Sí. Está todo ese tejido que todavía no está endurecido, por eso llama la atención cuando hay una quebradura de un hueso, o cuando, ¿por qué? Porque uno dice, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué está tan Ujú, endurecido ese cuerpo físico? sí. Entonces, lo interesante de la visión meditativa del cactus, ¿no? Y de pensar qué tiene que ver con un niño, es poder ver que hay una herramienta que se tiene ahí, que es una potencia creadora, que más tarde se va a usar a conciencia. Y fíjate que el cactus, cuando florece, es un espectáculo, porque realmente uno no podría pensar las flores lo que son, ¿no? Son Ujú, súper llamativas, muchos pétalos, muchos estambres, es como que uno podría decir qué abundancia, ¿no? Y por ahí el mm, cactus está como ahí, incluso los cactus que son muy chiquitos están como ahí chiquititos, ¿no? Pero su ujú, flor siempre es demasiado llamativa. Ahí es donde se ve el carácter, ¿no? Y si uno piensa, el niño está ahí todo como para adentro, ¿no? Pero cuando el niño empieza a florecer, cuando hace su primera sonrisa, cuando hace sus primeros movimientos, cuando dice sus primeras palabras, ahí ujú, muestra lo potencial, ¿no? Todo lo que puede ser muy llamativo para todos los adultos que están alrededor, ¿no? Cada ujú, carácter especial de esa forma de expresarse. Entonces, es importante también pensarlo desde el lugar de
cómo el niño, los adultos tan en serio, como si fuesen seres divinos, ¿no? Que para el niño lo son, ¿no? Esto es una intelectualización propia de alguien adulto diciéndolo, pero para el niño esto no requiere palabras. El adulto es ese poder divino que le cuida ese poder germinativo, ¿no? Que lo puede Ujú, mantener ahí cuidado, que no hace ujú, falta que él se defienda. Una de las cosas que intenté hacer en esta observación guetianística es poder escribir sobre cada una de las formas, ¿no? Y recuerdo que algo que me parecía muy llamativo era cómo puedo encontrar una analogía entre esto que pasa en el cactus, que si yo voy sin pensarlo, como medio atareada en esta jardinería, voy hacia un cactus, lo primero que pasa es que me pincho. Si yo no voy con esta veneración y con esta tranquilidad a trabajar esa planta, me voy a pinchar. Bueno, ¿qué pasa cuando el adulto se acerca con todo su ruido interno o con toda ujú, esa cosa de ir a querer a tocar al chico y sacarle ya los cachetes y abrazarlo y revolearlo? El chico llora, se claro. altera, ¿no es Ujú, cierto? Y me acuerdo que, bueno, eso fue como una imagen que me ayudó a mí a pensar dentro de todo lo que había observado, tanto en la facultad como en el seminario, y tratando de hacer recorridos, de buscar plantas específicas. Yo pensaba, ¿dónde está la espina en los niños, no? ujú, De poder defendernos de alguna manera de ese poder germinativo que hay adentro, ¿no? Cuando somos chiquitos. Y esto, bueno, mm, lo veo en el bebé, pero también cuando también pasa, ¿no? El adulto que te quiere estar por encima y no se da cuenta que sos todo órgano sensorio y que tenés todo ese poder ahí sagrado para luego expresarlo más adelante. Así que eso es como brevemente algo que nos lleva a pensar en la luna, los cactus y los niños entre los 0 y los 7 años. Tenemos luego segundo estadio, que es 7 y los 14 años, y ¿qué forma vamos a hablar acá? Vamos a hablar de una forma en donde domina completamente lo periférico, pero tiene una contribución importante de lo vertical. Una planta que está integrada al ambiente, que produce mucha superficie con muy poco gasto, o sea, no necesita tanta materia para producir toda la expansión que produce, ¿no? Una periferia muy importante. Tiene un tallo pequeño que puede hacer grandes estirones, ¿no? Pensemos qué mm, pasa entre los 7 y los 14, el famoso estirón, por lo menos ujú, le decimos aquí en Argentina. ujú, Esta planta es la enredadera. Puede tener hojas pequeñas, hojas medianas, hojas un poquito más grandes, pero lo importante es que ocupa mucha ujú, superficie. Y lo hace siempre con un apoyo. Y en Pedagogía Waldorf hablamos de la búsqueda de la autoridad amada, ¿no? ujú, De ese otro, ese adulto, que es para mí un eje, en donde yo me puedo apoyar para ser, y en donde si yo no tengo apoyo, no puedo continuar mi desarrollo, mi crecimiento. Y las enredaderas claramente son, desde este lugar, una planta que tiene muchísimo que ver con esta etapa. Porque ¿qué pasa? La enredadera, si no tiene un apoyo, si no tiene un palito, otra planta quizás, sí, un muro, una pérgola, un ujú, cerco, lo que fuere, las ramitas empiezan a dar vueltas desesperadamente, si uno lo ve como en cámara rápida, ujú, ujú, para todas las direcciones posibles, pero si no encuentra un apoyo, por más que tenga agua, por más que tenga la luz, por más que tenga un buen aire, la planta esa rama la pierde, muere. Y esto es bien interesante para pensarlo ujú, con cómo es tan importante esa búsqueda de esa autoridad amada y que esa autoridad amada dé un sostén verdadero y que se sostenga a través del tiempo. Las enredaderas crecen muy rápido, alcanzan ese apoyo y ahí enseguida empiezan a enredarlo, suben, cada una a su manera, cada especie, algunas hacen como una rosca de tornillo, otras empiezan a tener como zarcillos que son como sopapitas que se empiezan a pegar, como sea, pero se tienen que subir y subir y subir, no pueden quedarse donde están. Esto también tiene que ver con una etapa de la vida en donde podemos encontrar una similitud con el movimiento que hace la esfera de Mercurio, ¿no es cierto? Hace un ratito hablábamos de la Luna ujú, y en la etapa entre los 7 y los 14 años tenemos ya a Mercurio, que tiene ujú, esta capacidad de ser como arrastrado por el Sol, ¿no? Como este gesto de, bueno, el Sol hace
un movimiento, pero lo arrastra fuertemente, ¿no? Es como si el sol fuera esa pared en donde se pega la enredadera o ese adulto en donde el niño puede reposar tranquilo para ascender afanosamente en busca de sus experiencias. Hay como una gran necesidad de tener muchas experiencias. Ujú, Y otra de las imágenes que me parecen muy lindas para entender esto es, ¿viste cuando un niño está empezando a animarse a cada vez correr más lejos de sus adultos, ¿no? Cuando uno los lleva ujú, al parque, cuando están en algún lugar, en algún bosque, cuando son más chiquititos están mucho más cerquita, pero ujú. cuando empiezan a tener como una individualidad un poco más marcada y empiezan, bueno, ni hablar después del Rubicón, que directamente ya se quieren tomar el bus solos a veces algunos, empiezan a correr, ¿no? Empiezan a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, y de repente, bueno, paran en un minuto, que no te ven y dicen, bueno, ¿dónde está? Una vez que te vieron, siguen corriendo, ¿no? Es Ujú, como esta imagen de lo que pasa con Mercurio, que por momentos supera en velocidad al Sol, pero después hace como esa retrogradación, ¿no? Que dice, bueno, pará, a ver dónde está. Bueno, sí, ahora sí, de nuevo, con toda la velocidad. ujú, Son todas estas, claro, son imágenes que, bueno, que Julius da en su libro y que son profundamente ejemplificadoras. Yo estoy tomando solo algunas que son las que me parecen que quizás de este modo, a través de la radio, bueno, de la audición, como que pueden llegar a hacerse de alguna forma las personas que lo pueden escuchar una imagen, ¿no? Y que pueda resonar y que les ayude a buscar quizás otras ujú, también que sientan que vibran con eso también, ¿no? Pero lo interesante es pensar cómo la enredadera no tiene centro, ¿no? Yo veo una ujú. enredadera y la enredadera no tiene centro. Entonces Sí. necesita un centro, porque no se va a poder desarrollar si no, ni poder expresar toda esa periferia, ¿no? Porque en la enredadera lo importante es toda la superficie que ocupa. Uno dice, yo siempre trabajé en paisajismo y jardinería, no en todos los lugares donde trabajé pude ir a decir que lo que estaba haciendo lo hacía con determinado motivo, o basándome en determinada idea filosófica, botánica, goetheanística, porque Claro. simplemente era, necesito tapar este muro. Entonces dije, bueno, hay que poner una enredadera. Pero sí, siempre que lo he trabajado con esta conciencia, ¿no? Sabiendo que eso tiene otra mirada desde cómo yo lo trabajo, ¿no es cierto? Y que tiene esa Ujú, importancia también. Por eso en las escuelas es importante poder tener siempre una planta trepadora, una enredadera, y avanzamos hacia la siguiente forma vegetal, que está emparentada con el planeta de Venus, ¿sí? mm, Con la esfera planetaria de Venus. Es una planta donde va a dominar muy rápidamente lo periférico y lo vertical se agota, como que tiene una intención pero se agota muy rápido. Tallitos muy cortos, generalmente algo débiles, poco follaje, ¿no? Uno dice, ¿cómo domina lo periférico y hay poco follaje? Porque lo que hace esa planta es llegar muy rápidamente a la floración. Y es una floración que uno la ve y dice, qué increíble, porque ¿dónde está la planta? Lo que más veo acá es la flor, ¿sí? mm, Estamos hablando de las plantas alpinas, que ujú, están denominadas con la palabra alpinas, del mismo modo que se podrían denominar andinas. Nos estamos refiriendo a las plantas que crecen en las alturas. Hago esta aclaración porque me ha pasado que me digan, pero son de los Alpes. No, son de las alturas, ¿sí? Podrían mm, ser alpinas o andinas, es de acuerdo a dónde se haga la observación. ujú, Simplemente son plantas que tienen que ver con las montañas, que están tan cerca de lo que es la bóveda celeste, digamos, que la ujú, influencia cósmica es muy grande. Entonces van a ser plantas que tienen raíces grandes porque la influencia cósmica es muy grande, mm, entonces las raíces se desarrollan un montón. Y la planta no termina de armar su cuerpo, digamos, que enseguida florece. Y estamos hablando claramente de la etapa que va entre los 14 a los 21 años, en donde la persona no tiene totalmente armada su idea de muchas cosas, pero necesita expresarse, necesita salir hacia afuera, necesita conectar con el afuera, ujú, ¿no? ujú, Esto que vemos de los niños entre los 14, 15, 16 que empiezan a estar como fervorosamente involucrados en un montón de cuestiones y hablan fuerte y hay que escucharlos
y tienen mucho movimiento y van y vienen, o Mm. por lo menos es lo que esperamos, ¿no? Que sé que estoy hablando de algo que pandemia mediante, desgraciadamente se ha perdido un Sí. montón, pero Ujú. sería lo que tendría que estar pasando, ¿no? El adolescente es ruidoso y en distintos sentidos, ¿no? No necesariamente porque va a estar hablando a los gritos, sino porque tiene necesidad de expresar cosas, de mover energías hacia afuera. Esto es lo que se ve claramente en la planta alpina, no hay ni un cuerpito formado, pero enseguida, esta soy yo, dice la flor, mirá, mirá, mirá todo lo que tengo, Ujú. mirá cómo llamo la atención en el medio de la altura, donde parecería que no va a crecer nada, Ujú. donde el clima es propicio solo en un periodo del año y en el resto no, es solo resistir, ¿no? Y esto Ujú. pasa en el día a día del adolescente, ¿no? Si uno lo observa, tienen momentos que están súper para arriba, hiperexcitados de felicidad por determinadas cuestiones, ¿no? Sean Mm. sus consumos culturales, sean sus relaciones sociales, sean sus intereses genuinos de amor y afecto hacia otras personas. Y hay momentos del día que dicen, qué triste todo, qué horrible, me quiero morir, qué vida Sí, fea, ¿no es cierto? sí. Ujú. Entonces, tienen una impronta que los lleva a ser esos seres sociales, ¿no? Que van a venir luego, que van a venir a plasmar luego toda esa energía que quisieron como expresar hacia afuera. Y tienen algo que es muy particular, que es la inocencia de mostrar eso hacia afuera, ¿no? Ujú. Porque no hay una especulación. Es yo soy decirlo a la familia o decirlo a un grupo de pertenencia, ¿no? Tengo esto para dar. Que a Ujú. veces ellos no se dan cuenta, porque dicen, no, yo no cuento todo, pero uno se da cuenta cómo se expresan, porque se visten de una manera, porque hablan de una manera, Ujú. o porque no hablan de una manera. O sea, siempre hay una expresión, ¿no? Que se ve claramente, sin que haya estado como en la planta alpina, sin que esté todo el cuerpo formado perfectamente, y el tallo y las ramas y las hojas y esto y aquello, y recién después de un tiempo da la flor. No, la planta alpina crece y florece, Ujú. es nada el lapso que pasa de una cosa a la otra. Bueno, vamos a ir entonces ahora a Excelente. lo que era nuestra protoplanta, por la que podríamos haber empezado a hablar, Ujú. pero que es la que va a estar en el medio, ¿sí? Ujú. Acabamos de definir tres plantas y ahora estamos con la que está en el medio. La que está en el medio es, por supuesto, la planta herbácea, ¿sí? Donde está el equilibrio entre lo vertical y lo periférico, donde yo veo una pradera, ¿no? Y tengo como una imagen de armonía, de salud. Esto creo que es lo que más puede apelar en el entendimiento al sentido común, ¿no? La gente dice, no hay espacios verdes, faltan espacios verdes en determinado lugar. Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que más claramente se entiende desde la subjetividad compartida, podríamos decir, que hay que tener un espacio verde para tener un lugar saludable, ¿no? Bueno, esto es lo que es la planta herbácea, ¿no? Que por supuesto la planta herbácea por excelencia es el césped, ¿no? El trigo, todos los cereales son Ujú. herbáceas. Entonces, tienen una manera de prosperar en el ambiente cuando hay un equilibrio entre los cuatro elementos. Es Ujú. como que su crecimiento va a mostrar una escala de los cuatro elementos, en donde van a tener el sol ahí mostrado en su floración y en su fructificación, ¿no? Porque vos sabés que bueno, una imagen muy clara de esto es uno corta el césped, ¿no? Tiene una casa, corta el césped, y estamos los que dejamos que crezca todo lo que quiera crecer, y estamos los que por otro lado dicen, no, sacame esa cosa que no es una hoja ancha, y yo no quiero algo de hoja ancha en el césped, quiero todo el césped como un grass de golf, porque hay de Ujú. todo. Ujú. Las herbáceas tienen una capacidad de semillar tan impresionante que Ujú. cualquiera que corte el pasto y digan, voy a sacar, acá no sé cómo se dirá ahí, pero acá se dice yuyos o malas hierbas, ¿no? Ujú. Voy a sacar los yuyos porque no me gustan y quiero que todo el césped esté igual, perfecto, idéntico. Ese yuyo ya semilló, pero no sé, 10 capítulos antes de que a mí se me ocurra ir a cortar el pasto. Tienen una capacidad enorme, enorme de semillar. Y vos Ujú. fíjate qué importante que es mirarlo desde este lugar, porque tienen que ver con el septenio del medio, pero no el septenio del medio solamente, sino el que está en el medio del medio. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento que va de los 21 a los 28 años, de Ujú. los 28 a los 35,
y de los 35 a los 42. Mirá si hay momento para cosechar la armonía en la vida. De los Mm, 21 a los 42, ujú, ¿no? Tenemos 3 septenios dentro de este medio, ¿no es cierto? mm, Entonces, es lindo verlo así porque uno dice, mira vos, es el momento en donde yo más semillas puedo dejar con mi actividad social, con mi actividad profesional, construyendo mi familia. Digamos, ujú, es el momento de la vida en donde puedo plasmar todo aquello que yo fui creando y que otros me ayudaron a crear, mis adultos, mi entorno, digamos, de referencia. Ese momento del medio, en donde caen los 33, ¿no? La edad mm, del Cristo, es el momento en donde yo más tengo capacidad de dejar algo en los otros. Entonces, ¿por qué decíamos que es la protoplanta? Porque si exageráramos periodos evolutivos de cada una de las distintas plantas, podríamos llegar siempre a la forma herbácea. O al revés, si pensáramos en la herbácea detenida en distintos momentos del crecimiento, estaríamos ante un cactus, una enredadera, mm. una alpina y todas las que vienen después, que no las voy a spoilear, que ahora las voy a contar también. Em, bueno, es interesante esto verlo de la herbácea, porque la herbácea es lo que todos conocemos, es la típica planta que yo dibujo cuando soy chiquito. Me dibujo una planta y hago el tallito, las Ujú, hojitas y una flor, ¿no es cierto? Es como está todo ahí presente, lo vertical y lo periférico. ujú, También algo interesante de pensar es cómo se va desplegando, ¿no?, esta planta en el correr del año. Vamos a tener plantas herbáceas que son anuales, otras que son bianuales, mm, pero cómo van a ir representando el ritmo del día en todo su ciclo, porque tenemos a la mañana, vamos a tener como una primavera, ¿no?, con esa brisa fresquita, ¿no?, que hace pero esa luz también que hace que la planta pueda abrir sus capullos y pueda expresar sus flores. ujú, Luego vamos a tener el verano, ¿no?, al mediodía, donde es el lugar de más intensidad de luz y de calor. Luego vamos a tener ya en el atardecer el otoño, ¿no?, como cuando todo empieza como a chicharrarse un poquito, a irse para adentro, toda esa fuerza. Y luego ujú. vamos a tener el invierno de la noche, ¿no? Es un ciclo que continúa. Entonces, esto en el día se ve con los 4 elementos en la planta y se ve en el ciclo anual también, que ahora cuando luego hablemos de otra de las formas, vamos a ver cómo hay otra de las formas que lo hace, mientras la herbácea lo hace en el espacio, eso, hay otra de las formas que también después lo hace, pero en el tiempo, y va consolidando, consolidando, consolidando cada una de las cosas que hace. La herbácea lo que consolida es ese continuum, ¿no? O sea, es permanente. Se va ese pasto, vuelve a crecer, saco el yuyo, hay 50.000 yuyos al otro día, ¿no? Siempre, la resiembra es algo muy característico. Está hecha de eso, y tiene mucho que ver con esa etapa de la vida en donde hay como una vocación hacia lo social, ¿no? Esto que hablábamos anteriormente, de poder estar en mi núcleo, nutrir a su vez ese núcleo y dejarme nutrir por ese núcleo, pero dejar algo, ¿no? Julius habla en el libro de como una mirada sacerdotal, ¿no?, de esta etapa de la vida. Es como, dejo algo en los otros, Mm, tengo algo para dejar en los otros y a la vez tengo una mirada de compasión hacia la vida entera, hacia la humanidad, hacia los procesos, ¿no? Esto de que el que ignora se enoja, pero el sabio comprende, no se puede enojar. Bueno, todo hermoso y ideal, pero uno vive la vida, ¿no? Y por supuesto se enoja, y por supuesto no queda en el estado planta herbácea girasol, somos todos felices. Esto no es que esto ocurra siempre, por supuesto, pero son lindas imágenes que regala la observación y la contemplación de la naturaleza para poder buscar ese ideal, y poder entender hacia dónde, ¿no? Bueno, estoy saliendo de la etapa de mm, ser planta alpina y tengo todo este tiempo, ¿no es cierto? Tengo todo este tiempo para darme a los demás, para encontrar mi centro, para encontrar mi equilibrio, ¿no? Y es ujú. claramente así, o sea, uno cuando va terminando esa etapa de la vida, yo estoy, por ejemplo, saliendo de planta herbácea y continuando hacia la forma que sigue, uno ahí hace ese balance, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué hice? ¿Qué Ujú. quiero ahora hacer? Así Oye, que, Ornella, pues esto que nos has contado es fascinante, a mí me encanta. Y me gustaría que
parte que nos queda pendiente, nos lo pudieras contar en otro programa, porque ya se nos fue la hora. Por Y, supuesto. y sobre todo que me encanta porque además lo vas explicando tranquilamente, estamos aprendiendo todos muchísimo, estoy segura. Y es que es fascinante, de verdad que estamos así como hipnotizados, yo creo, muchos de los que te van a escuchar. Porque yo es que jamás me había puesto a pensar en esto y tienes toda la razón. O sea, yo que tengo mi enredadera en casa, que digo, oye, pues con razón, siempre se me muere la rama porque nunca la he puesto a seguir nada. Claro, claro, claro. Ahora le tenés que buscar la autoridad amada a la enredadera. Eso. Está increíble, así que yo te extiendo la invitación a un segundo programa porque yo creo que todos te lo van a agradecer mucho. Por supuesto que sí, Caro. Bueno, parte de poder ir acercando este tipo de cosas que a mí me fascinaron y viven en mi corazón y soy feliz trabajando de esta manera, es Ujú. poder explicarlas con tranquilidad, ¿no? Porque esto, si uno pone modo turbo, o sea, puede hablar muchísimo, pero yo entiendo que es importante también darle el espacio que se merece porque como todo lo que tiene que ver con la antroposofía, hay tantas cuestiones que a uno le resuenan en el alma que uno quedó 5 renglones atrás pensando y diciendo, wow, lo que acabo de escuchar. Y esto a mí me pasa todo el tiempo, me continúa pasando, así que entiendo por supuesto que le demos otro espacio para hablar de las formas que siguen y te agradezco Ujú. muchísimo, muchísimo por interesarte en este trabajo y por ayudarme a difundirlo. Muchísimas gracias a Ornella por haber compartido con nosotros todo este conocimiento que tiene, que es precioso y que sin lugar a dudas la invitación, como siempre, es a observar, que nos demos ese tiempo de contemplar los paisajes que nos rodean, de apreciar los sonidos que nos acompañan, porque pasamos demasiado tiempo contemplando las redes sociales y se nos olvida contemplar lo que realmente nos trae un mensaje, ¿no? Me ha llamado la atención últimamente cómo muchos de nosotros ya queremos apretar un botón y que se solucionen incluso problemas personales. Ya estamos interiorizando ese concepto. Y por eso observar la naturaleza es bellísimo, porque en ella podemos apreciar las etapas, ¿no? Los cambios, las transformaciones que van poco a poco, que hay ciclos y que tenemos que tener presente y no olvidar que nosotros, al ser parte de la naturaleza, también viviremos ciclos, también vivimos procesos y que van poco a poco o floreciendo o perdiendo esos pétalos, ¿no? Esa fuerza. Así que sin más me despido, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y en Instagram estamos como Palabra de Rudolf Steiner, también en nuestra web palabraderudolfsteiner.com y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.